Yo creo que el libro y en general la lectura es un fenómeno que es trascendental, pues sin eso no hay desarrollo cultural. Y en ese sentido, yo sí los invito a que conozcan el programa de promoción del libro de la lectura que tiene Colima, que es verdaderamente extraordinario, ¿sí? Y que abarca todo el estado, ¿sí? Todo el estado. Hay un mes completo, que es el mes de abril, dedicado a la lectura y el libro, con toda clase de promociones, ¿sí? Que de veras ha tenido un impacto extraordinario. Yo decía al principio que Aguascalientes, la región de Occidente es como que otro México, y si nos inscribimos en aquel viejo adagio de que la región que trabaja, la región que piensa y la región que descansa, yo no sé si somos la región que pensamos o no, pero no me queda ninguna duda de que muchos de los referentes que son nacionales, en el fondo son regionales. Y eso no quiere decir que nuestros referentes regionales estemos organizados y estemos creando redes muy intrarregionales, sino que simplemente el surgimiento, el conocimiento a través del arte, de la cultura, de los libros, nos va permitiendo reconocer en esta región un punto distinto simplemente de esta compleja nación en la que vivimos, ¿no? Pues ya hiciste lo que yo tenía que hacer, te lo agradezco mucho. Creo que hemos dejado claro que debemos de tener más reuniones de este tipo frente a las cámaras o a escondidas de las cámaras, y bueno, pues agradecer la posibilidad que se nos ha dado en esta discusión, en esta vasta discusión mexicana, pues de discutir un poco del occidente de México, que si no es la región más importante del país, a lo mejor pronto lo será, porque si no, algunos no se han enterado, la provincia también forma parte de la nación. Bienvenidos al programa Discutamos México. Vamos a tratar el tema de cómo se ha dispersado y reagrupado los diferentes poderes que antes conformaban el sistema corporativo. Lo que quisiera yo, antes de que empezáramos el programa, es exponer para que el público pueda tal vez entender nuestras preguntas concretas, es cómo de un sistema presidencial en donde 3/4 de siglo predominó un partido en todos los niveles, sea municipales, de poderes estatales y en el gobierno central, en el momento en que esto cambia, no solamente se faccionaliza y divide con la apertura política que se da en los últimos decenios al crearse el IFE, al dar libertad de voto, credibilidad al voto, no basta eso, aunque es un prerequisito para llegar a un sistema democrático. En cambio, lo que nosotros como ciudadanos vemos es una gran dispersión o desorden y falta de claridad en la vida pública. Bueno, yo creo que esta discusión es muy interesante porque permite separar algunos elementos que en México y en América Latina, en algunos países como Brasil o Argentina, estuvieron siempre muy dependientes el uno del otro. Y cuando digo separar la sociedad del sistema político y del Estado. Durante muchas décadas nosotros vivimos en un continente donde esos tres elementos estuvieron muy estrechamente ligados. Hoy día vemos una división, una separación de esos tres elementos. Entonces, aplicando ese punto de partida a la situación del sindicalismo, yo creo que aquí hay dos dimensiones importantes, que una es la geográfica, que sería el distanciamiento de los movimientos sindicales que están situados lejos del centro, lejos del Distrito Federal, y por el otro lado, una liberalización, una democratización que podríamos llamar interna de los sindicatos. Pero al mismo tiempo, como decía yo al principio, tenemos otro proceso que es interno. Y ahí son las grandes organizaciones sindicales que, de acuerdo a la ley en México, ¿no es cierto?, se organizan como sindicatos nacionales de industria.
Y ahí salimos de la dimensión geográfica, porque cuando yo me refería a la dimensión geográfica estaba pensando en las federaciones estatales, por ejemplo, de la CTM. Pero cuando pasamos al segundo nivel, que es el Sindicalismo Nacional de Industria, estamos hablando de organizaciones sindicales que tienen una resonancia nacional. Por ejemplo, los telefonistas, mineros, metalúrgicos y electricistas son organizaciones nacionales. Entonces, en esos sindicatos también ha ocurrido algo que a veces no es muy aparente. En los sindicatos nacionales de industria hoy día hay un proceso lento, pero muy interesante, de que dirigentes locales de esos sindicatos nacionales tienen mucho más voz dentro de las discusiones del Comité Ejecutivo Nacional que el que tenían antes. Entonces tenemos una situación, yo no le llamaría eso democratización sindical, pero sí le llamaría una autonomización del liderazgo. Habría que ser, en este caso, muy preciso en un aspecto fundamental. No es que los gobernadores o los gobiernos locales, para ser más preciso, hayan adquirido mayor autoridad o mayores facultades que en el pasado. La diferencia fundamental radica en el hecho de que se rompió la hegemonía de un partido político. Que, como bien lo dijiste en la introducción, el partido dominaba todos los puestos políticos y por lo tanto hacía una uniformidad ideológica, partidaria, política, en donde el presidente de la República aparecía como el importante por este liderazgo. Pero en realidad no es que el presidente haya perdido facultades y las hayan ganado los demás. Más bien lo que estamos viendo ahora es que están aplicando las facultades que realmente siempre han tenido. Y en el caso concreto de los gobernadores han ocurrido dos fenómenos importantes. El primero tiene que ver con un largo proceso que ocurre en los años 80, en donde el gobierno federal les traslada funciones y responsabilidades. Básicamente lo que se conoce como la descentralización y la federalización de varias actividades, particularmente, por ejemplo, la educación, los servicios de salud, etc. Pero también la posibilidad de desarrollar programas propios, programas que antes estaban supeditados básicamente a los programas de las Secretarías de Estado y que ahora ellos pueden ya realizar. Y esto se va a acompañar de otro proceso, quizás es el más importante de todos, que es también la descentralización de los recursos federales. Los gobernadores ahora tienen muchos recursos de los que antes no disponían porque estaban centralizados en el gobierno federal. Ahora pueden desarrollar programas y tienen los recursos para hacerlo. Este es uno de los factores fundamentales. Y el otro es de orden más político. Los gobernadores siempre tuvieron, incluso en el periodo de gobiernos priistas, siempre tuvieron un gran control de lo que podemos decir instituciones y grupos, incluso del partido en sus aspectos estatales. Ellos eran los líderes políticos de los estados, naturalmente supeditados a una política general y al control de la presidencia de la República. Pero una vez que esto se pierde, los gobernadores lo que han conseguido es el enorme control de sus espacios naturales. Y esto es lo que hace que se vuelva muy complejo, porque no todos los gobernadores, dependiendo de su habilidad, no todos los gobernadores, dependiendo de su partido, tienen el mismo control que otros. Y esto hace que algunos gobernadores aparezcan como más fuertes que otros, aun cuando en realidad tienen prácticamente las mismas facultades y las mismas responsabilidades. Y esto supone entonces una relación más complicada porque los gobernadores ahora tienen que lidiar no solamente con los grupos internos, sino también con sus congresos locales, con sus partidos a los que pertenecen, con los partidos de oposición local, y tienen también que establecer una relación con el Congreso Federal y con la Presidencia de la República. El juego se vuelve mucho más complejo, mucho más diverso, en donde ya nadie tiene el control suficiente como para imponer condiciones. Yo creo, la onda globaliza, como se llama, realmente es una onda privatizadora del capital cuyo efecto es, yo creo, debilitar muchos